Las historias siempre me encuentran. No llegan con urgencia, ni buscan convencerme de nada. Llegan cuando deben, cargadas de una calma extraña que no tranquiliza, pero tampoco permite ignorarlas. Esta llegó de una forma distinta, no por el contenido, sino por la manera en que fue escrita. Había cuidado en cada frase, pero también una incomodidad latente, como si quien la envió dudara incluso de su propia memoria mientras escribía. El remitente eligió un nombre ficticio, no por miedo evidente, sino por una necesidad de distancia. Lo aclara al inicio, casi como una advertencia. Lo que va a contar no gira en torno a un hecho espectacular, sino a una grieta pequeña, silenciosa, que comenzó a expandirse dentro de su rutina. Desde la primera línea, insiste en algo que repite varias veces a lo largo del relato. No cree haber escrito esa nota. No lo sospecha. No lo intuye. Está seguro. Todo ocurrió en una mañana común. Sin discusiones previas, sin noches extrañas, sin lapsos evidentes de confusión. Se despertó, preparó café, revisó el teléfono. La casa estaba en silencio, ordenada como siempre. Fue al escritorio para buscar un documento y al mover algunos papeles, encontró la nota. Una hoja doblada en dos, colocada de manera deliberada, como si hubiera sido dejada allí con intención. La letra era inconfundible. Suya. No una imitación. No algo parecido. Era exactamente la forma en que siempre había escrito. La inclinación de las letras, la presión irregular del trazo, incluso ciertos errores repetidos que jamás había corregido con los años. Al verla, no sintió sorpresa inmediata. Sintió reconocimiento, y solo después, una incomodidad lenta, profunda. La nota no era larga, apenas unas líneas, no había fecha ni firma. Solo una frase escrita con claridad suficiente como para no admitir interpretaciones vagas. Un aviso, no una amenaza, no una confesión. Algo más cercano a una advertencia dirigida a alguien que aún no sabía que la necesitaba. El remitente escribe que leyó la frase varias veces, buscando el recuerdo del momento en que la había escrito. Pensó que tal vez había olvidado hacerlo, que había sido una distracción, un gesto automático, pero no encontró ningún rastro mental que acompañara esa acción, ninguna imagen, ninguna emoción asociada, nada. Decidió guardar la nota en el bolsillo y seguir con el día. Pensó que, con el paso de las horas, algo encajaría. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, cada vez que tocaba el papel, sentía una ligera resistencia interna, como si su cuerpo reaccionara a algo que su mente no lograba ordenar. Esa noche volvió a leerla con más atención. Analizó la tinta, el tipo de papel, el lugar donde había sido doblada. Todo coincidía con materiales que tenía en casa. Nada era ajeno. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, la certeza persistía. No recordaba haberla escrito porque no la había escrito. El contenido de la nota empezó a adquirir peso con el paso de los días. No decía nada explícito, pero aludía a una situación que aún no había ocurrido. Algo que, según la frase, debía evitar. Algo que, leído en ese momento, parecía improbable, casi exagerado. Pero la forma en que estaba redactado sugería urgencia. Como si quien la hubiera escrito supiera que el tiempo era limitado. El remitente confiesa que comenzó a dudar de su propia memoria. No de manera general, sino en aspectos puntuales. Empezó a revisar mensajes antiguos, agendas, correos. Buscaba lagunas, inconsistencias, cualquier indicio de que su mente pudiera haber omitido algo importante. No encontró nada concluyente. Su vida seguía una línea coherente. Demasiado coherente. Sin embargo, la nota permanecía. Y con ella, una pregunta que se volvía cada vez más difícil de evitar. Si no la había escrito él, ¿quién lo había hecho? Y, más inquietante aún, ¿desde cuándo estaba allí? Porque al revisar el escritorio con cuidado, notó marcas leves en el papel inferior, como si la hoja hubiera estado apoyada allí durante más tiempo del que creía. Una madrugada se despertó con la sensación de haber olvidado algo importante. No un sueño, no una tarea,
algo más abstracto, como una promesa hecha consigo mismo y luego borrada. Fue al escritorio casi sin pensarlo y tomó la nota. Al leerla otra vez, la frase pareció distinta. No en las palabras, sino en el efecto que le producía. Ya no se sentía como una advertencia ajena. Empezaba a sentirse familiar, íntima, como si hubiera sido escrita desde un lugar que él reconocía, pero al que ya no tenía acceso. Esa idea fue la que más lo perturbó. La posibilidad de que hubiera una versión de sí mismo tomando decisiones fuera de su recuerdo consciente. El remitente escribe que desde ese momento dejó de intentar demostrar que no había escrito la nota. Empezó a preguntarse por qué la había escrito, aunque no pudiera recordarlo. Aunque aceptar esa posibilidad implicara admitir una fisura en su propia percepción del tiempo y de sí mismo. La nota no cambió. El texto siguió siendo el mismo, pero su relación con ella sí. Cada día parecía más claro que no se trataba de un objeto extraño, sino de un mensaje interno desplazado, algo que no había encontrado el momento adecuado para emerger y había elegido ese formato simple, silencioso, para hacerlo. Al cerrar esta primera parte del relato, el remitente no ofrece respuestas. No intenta explicar el origen de la nota ni resolver el enigma. Solo deja constancia de una certeza nueva, inquietante, que comenzó a acompañarlo desde entonces. A veces, escribe, no olvidamos cosas por descuido. Las olvidamos porque recordarlas antes de tiempo podría cambiarnos demasiado. Y quizá cuando algo aparece escrito con nuestra propia letra, no siempre es para decirnos algo nuevo, sino para recordarnos lo que ya sabíamos. Y decidimos no escuchar. La nota comenzó a ocupar un lugar fijo en su rutina. No porque la consultara constantemente, sino porque su sola presencia alteraba la forma en que miraba el día a día. El remitente escribe que, desde ese hallazgo, cada gesto cotidiano adquirió una ligera carga de sospecha. No hacia el entorno, sino hacia sí mismo. Como si algo en su interior estuviera funcionando con reglas distintas a las que siempre había creído. Decidió no mostrar la nota a nadie al principio, no por miedo a no ser creído, sino porque temía algo más simple y más incómodo, que alguien la leyera y no encontrara nada extraño en ella. Que la frase pareciera banal, exagerada o incluso absurda. Necesitaba conservar esa inquietud intacta, al menos hasta entender por qué lo afectaba tanto. Con el paso de los días, comenzó a notar pequeñas coincidencias, situaciones mínimas que parecían rozar el contenido de la nota sin tocarlo del todo. Conversaciones ajenas que mencionaban temas similares, noticias irrelevantes que por alguna razón le provocaban una incomodidad inmediata. Nada era concluyente, pero todo parecía girar alrededor de una advertencia que aún no sabía interpretar. El remitente confiesa que intentó escribir. Pensó que, si lograba reproducir el estado mental que había generado la nota, tal vez podría recordar el momento en que la escribió. Se sentó frente al mismo escritorio, usó el mismo tipo de papel, incluso el mismo bolígrafo. Pero lo que salió fue distinto. Su letra era la misma, pero el tono no. Había algo forzado, consciente, que no estaba presente en la nota original. Eso fue lo que más lo perturbó. La sensación de que la nota no había sido escrita desde la intención, sino desde la urgencia. Como si hubiera sido producto de un impulso que no admitía reflexión. Algo que necesitaba quedar registrado antes de desaparecer. Una noche decidió guardarla en un cajón. No como rechazo, sino como una prueba. Quería saber si, al alejarla de la vista, la sensación disminuiría. Durante algunas horas funcionó. Logró distraerse, ver una película, concentrarse en otra cosa. Pero al irse a dormir, la inquietud regresó con más fuerza. No por la nota en sí, sino por el acto de haberla ocultado. Soñó con el escritorio. No de forma clara, sino fragmentada. Papeles moviéndose solos. Cajones que se abrían y cerraban. Al despertar, tuvo la impresión absurda de que la nota ya no estaba donde la había dejado. Fue directo al cajón. Seguía allí, exactamente en la misma posición.
Esa confirmación no lo tranquilizó. Lo dejó con la sensación de haber fallado una prueba que no recordaba haber aceptado. A partir de entonces, comenzó a prestar atención a lapsos mínimos de distracción. Momentos en los que no podía recordar con precisión qué había hecho los minutos anteriores. No eran apagones completos. Eran vacíos breves, casi imperceptibles, que antes habría ignorado. Ahora, cada uno de ellos parecía sospechoso. El remitente escribe que empezó a revisar cámaras de seguridad del edificio, aunque nunca había tenido razones para hacerlo antes. No buscaba nada en particular. Solo quería comprobar que su percepción del tiempo coincidía con algún registro externo. No encontró nada fuera de lo común. Las grabaciones mostraban una rutina predecible. Demasiado predecible. Sin embargo, esa previsibilidad empezó a incomodarlo, porque la nota sugería otra cosa, una ruptura. Un evento que no encajaba con esa linealidad. Y cuanto más intentaba identificarlo, más claro se volvía que no estaba en el pasado, sino proyectado hacia adelante. El contenido de la nota comenzó a leerse distinto con el paso de los días. No porque cambiara, sino porque el contexto interno del remitente lo hacía. Palabras que al principio parecían vagas, empezaron a adquirir un peso específico. Una acción concreta. Un momento preciso que debía evitar. La advertencia ya no parecía general. Empezaba a sentirse dirigida a una decisión específica. El remitente confiesa que empezó a postergar cosas, reuniones, llamadas, encuentros que, en otro momento, no habría dudado en aceptar. No sabía exactamente qué estaba evitando, pero sentía que avanzar sin cautela era acercarse demasiado a algo que la nota intentaba detener. Esa actitud comenzó a afectar su entorno. Personas cercanas notaron su distancia, su indecisión. Le preguntaron si algo andaba mal. Él respondió que no. Y en ese momento, se dio cuenta de algo inquietante. Mentía con naturalidad. No porque quisiera ocultar la nota, sino porque una parte de él parecía saber que aún no debía hablar de ella. Una tarde, al releer la frase, notó un detalle que había pasado por alto. Una palabra subrayada con más fuerza que las demás. No de manera evidente, pero sí con una presión mayor del trazo. Ese énfasis no estaba allí por azar. Era intencional y apuntaba directamente al momento presente. El remitente escribe que esa noche entendió algo fundamental. La nota no había sido escrita para ser encontrada de inmediato. Había sido dejada allí para aparecer en el momento exacto en que aún era posible cambiar algo. No antes, no después. Desde entonces, la sensación de urgencia se volvió constante. No como ansiedad, sino como una cuenta regresiva silenciosa. Cada día parecía acercarlo a una elección que aún no lograba identificar del todo, pero que ya sentía inevitable. El texto de la nota no ofrecía soluciones, no explicaba consecuencias, solo advertía. Y esa falta de detalle era quizás lo más perturbador, porque lo obligaba a confiar en una versión de sí mismo que había actuado fuera de su recuerdo consciente. Al cerrar esta segunda parte del relato, el remitente deja una impresión clara. Ya no duda de la autenticidad de la nota, duda de su propia continuidad, de la idea de ser siempre la misma persona, tomando decisiones con la misma información. Porque, a veces, escribe, el mayor miedo no es recibir un mensaje del pasado, es descubrir que ese mensaje viene del futuro, y que ya hemos vivido lo suficiente como para saber por qué fue escrito. La nota dejó de ser un objeto y pasó a convertirse en un punto de referencia. El remitente escribe que ya no la guardaba ni la escondía. La dejaba a la vista, sobre el escritorio, como si su presencia constante evitara algo peor. No la releía todo el tiempo, pero sabía exactamente dónde estaba, y esa certeza le producía una calma tensa, frágil, como la que se siente antes de tomar una decisión importante. Con el paso de los días, empezó a identificar con mayor claridad aquello que la nota parecía señalar. No era un evento extraordinario ni una situación límite. Era algo cotidiano. Una decisión aparentemente simple, postergada varias veces, que ahora se acercaba con una insistencia difícil de ignorar.
No quería nombrarla todavía, ni siquiera en su mente, como si hacerlo pudiera volverla irreversible. El remitente confiesa que comenzó a observar sus propias reacciones con una atención casi clínica. Cada vez que pensaba en ese asunto pendiente, su cuerpo respondía antes que su razonamiento. Un leve nudo en el estómago, una incomodidad en el pecho. Y, de inmediato, la imagen de la nota aparecía como un recordatorio silencioso. No como una orden, sino como un límite. Una noche, mientras estaba solo en casa, decidió enfrentarla de otra manera. Tomó la hoja y la sostuvo durante varios minutos sin leerla. Observó los pliegues, las marcas del papel, la presión desigual de la tinta. En ese silencio, sintió algo que no había sentido antes: familiaridad. No con el contenido, sino con el acto de haberla escrito. Como si, en algún punto, recordara el impulso, aunque no el momento. Esa sensación lo llevó a una conclusión inquietante. Tal vez no había olvidado la nota por accidente. Tal vez la había olvidado a propósito, no como un acto consciente, sino como un mecanismo de protección. Como si una parte de él hubiera entendido que recordar demasiado pronto habría alterado decisiones que necesitaban madurar por sí solas. El día que todo se volvió claro, no tuvo nada de especial. No hubo señales externas. No hubo discusiones ni urgencias visibles. Simplemente despertó con la certeza de que había llegado el momento al que la nota aludía. No supo cómo lo sabía, solo lo supo, y esa certeza no dejaba espacio para dudas ni postergaciones. El remitente describe ese momento con una calma que resulta casi perturbadora. No sintió miedo, no sintió ansiedad, sintió reconocimiento, como si estuviera retomando un camino que ya había recorrido en otro punto de su vida, bajo otras condiciones. La decisión estaba allí, frente a él, clara por primera vez. No dirá cuál fue, no la describe, no la explica, solo aclara que era algo que, de haber tomado sin advertencia, habría cambiado su vida de una forma irreversible, y que, gracias a la nota, tuvo la posibilidad de detenerse lo justo para verla con otra perspectiva. Después de ese día, la nota perdió peso. No desapareció, pero dejó de sentirse urgente. El remitente escribe que volvió a leerla una última vez y notó algo que antes no había percibido. La frase no estaba escrita desde el miedo, sino desde el cuidado. No era una advertencia desesperada, sino un gesto de protección dirigido a alguien que aún no estaba listo. Decidió entonces hacer algo que no había considerado antes. Guardó la nota en un sobre, escribió una fecha en el exterior y la colocó en un lugar donde sabía que no la vería por mucho tiempo. No como rechazo, sino como cierre. Había cumplido su función. Seguir mirándola habría sido una forma de no avanzar. Con el tiempo, la inquietud disminuyó. Los lapsos de distracción se volvieron menos frecuentes. La sensación de estar desfasado respecto a sí mismo se atenuó. No desapareció por completo, pero dejó de dominar su día a día. La vida recuperó una continuidad aceptable, aunque ya no tan ingenua como antes. El remitente admite que, desde entonces, piensa de otra forma en la memoria. Ya no la ve como un registro fiel de lo vivido, sino como un sistema selectivo. Algo que no solo guarda, sino que también oculta cuando es necesario. Y esa idea, lejos de tranquilizarlo, lo volvió más atento a sí mismo. Nunca volvió a encontrar otra nota. Nunca descubrió nuevos mensajes escritos con su letra. Pero, en ocasiones, al tomar decisiones importantes, siente una pausa interna. Un instante de silencio en el que algo parece evaluarse antes de avanzar. No lo vive como una interferencia, sino como una señal de cuidado. Al escribir el final de su relato, el remitente deja claro que no busca una explicación definitiva. No intenta convencer a nadie de nada. Solo quiere dejar constancia de una experiencia que cambió su relación consigo mismo de una forma silenciosa, pero profunda. A veces, escribe, creemos que somos una sola versión de nosotros mismos avanzando en línea recta. Pero quizás somos varias, cuidándose unas a otras a lo largo del tiempo. Y cuando una de ellas logra advertir a las demás,
No siempre lo hace con palabras claras, sino con gestos simples, casi invisibles, como una nota escrita con nuestra propia letra, esperando pacientemente el momento exacto en que estemos listos para entenderla. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.